Buenas tardes, estimada Carmen, querido Guillermo, apreciado Antonio. En primer lugar, quisiera excusar la no presencia de nuestro presidente, don Braulio Medel, a quien le hubiera gustado acompañarnos esta tarde para darles la bienvenida a esta nuestra casa, en su nombre y en nombre de la Fundación Unicaja. Y también para acompañarles en esta segunda jornada de la segunda edición de Territorio Común, iniciativa que, como bien sabemos ya, tenemos la fortuna de patrocinar y desarrollar junto a una institución, la Fundación Manuel Alcántara, a la que nos sentimos especialmente vinculados desde su nacimiento y con la que compartimos iniciativas tan arraigadas en esta ciudad como el Premio de Poesía Manuel Alcántara junto al Ayuntamiento de Málaga o el Premio de Periodismo Deportivo que lleva el nombre del mismo escritor, quien ejerció durante muchos años como patrono de la Fundación Unicaja, don Manuel Alcántara. Me vais a permitir, aunque sé que mi compañero Lucas Martín Jurado en la primera de esta jornada hizo mención y recuerdo a Pablo Aranda, de cómo se gestó esta jornada en una serie de conversaciones de cafetería en la que buscábamos crear y trazar un proyecto que fuera duradero en el tiempo, que se pudiera consolidar y que se arraigara en la vida cultural de la ciudad y que tuviera pozo y huella, ¿no? Este territorio común, que es concebido como un espacio desde su primera hora, bajo el impulso conjunto, como un vértice en el que confluye el mundo de las letras y el de la comunicación, y que en sus primeros 2 años de funcionamiento ha traído a este escenario a referencias de ambas disciplinas, como el invitado de la semana pasada, Antonio Muñoz Molina. Un proyecto que hoy celebra otra sesión con una invitada muy especial, vinculada a la gestión y a la industria cultural, así como algunas de las iniciativas que han contribuido a cimentar el despegue museístico y turístico de Málaga. La doctora constitucionalista, diputada y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, doña Carmen Calvo. Una figura que en su inmensa trayectoria ha ocupado cargos de responsabilidad que van desde la vicepresidencia del Gobierno a varios ministerios, entre ellos, como no, el de Cultura, y que en su etapa como consejera de la Junta de Andalucía, como consejera de Cultura, fue uno de los artífices de la creación del Museo Picasso de Málaga y de la Biblioteca Virtual de Andalucía, Presidencia y Memoria Democrática. Una labor que siempre ha compaginado con su amor por las letras y por el activismo social, presente incluso en su bibliografía, como coautora que abarca títulos como La mujer en España, Política social para la igualdad de los sexos. Para nosotros es un motivo de satisfacción seguir apoyando y participando en este ciclo y poder dar la bienvenida a nuestra casa, a Carmen Calvo, y por supuesto también al conductor de estas sesiones, Guillermo Usutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural, crítico literario, periodista, escritor y también amigo, ¿no? Sin duda, un encuentro entre las dos caras del prisma de la cultura más relevantes y complementarias, ¿no? Una en la gestión, otra en el periodismo de difusión cultural, que esta tarde vuelven a darse la mano para ofrecernos una lectura de la realidad y del mundo de la cultura que estoy convencido que os va a resultar de especial interés. Insisto, bienvenidos a todos en nombre de la Fundación Unicaja. Gracias. Muchas gracias querido Rafa. Gracias de nuevo a los asistentes en este día donde el viento ruge, el viento levanta espumas en la calle y en el aire. Muchas gracias, Carmen, por aceptar la invitación. Para mí es un placer tener esta charla hoy con Carmen Calvo, en parte porque lo ha adelantado muy bien Rafael Muñoz de Zayas, ¿no? La cultura con mayúscula
La cultura como progreso necesita más que nunca, o siempre lo ha necesitado, y hoy día más que nunca, esos vasos comunicantes, ese punto de encuentro entre los gestores culturales, desde la política, desde la economía, y los periodistas culturales, que a veces somos un poco chinches y preguntamos, o somos los que cumplimos el papel de traductores entre la gestión política, cultural y los espectadores, los lectores, los oyentes. Yo creo que es una liazón, una complicidad tremenda, y nosotros empezamos a tenerla en un momento determinado en el que, gracias a Carmen Calvo, vamos a hacer o va a intentar hacer un viaje por su larga trayectoria por el mundo de la cultura. Vamos a empezar con Picasso y terminaremos en Picasso 2023. Pero antes quiero decir una cosa, y es que, Carmen Calvo, yo creo que tú venías marcada para la cultura, porque Carmen Calvo, CC, cultura y compromiso, que yo creo que son los dos conceptos que tú llevas a gala en el día a día y en tu trabajo. Y decía al principio que si hoy estamos aquí y Málaga es la ciudad de los museos, la capital de los museos, no lo hubiese sido nunca sin un pacto de Estado en el que Carmen Calvo tuvo mucho que ver para que Málaga tuviese la seña de identidad, recuperase la seña de identidad de la cultura a través del personaje de Picasso, de la figura de Picasso. Ahora que uno ve recientemente el entierro de Jean-Paul Belmondo con funerales de Estado en Francia, y miramos siempre a Francia con esa envidia de cómo tratan a la cultura, yo no sé si después del Museo Picasso Málaga, España ha tenido un pacto de Estado para la cultura como aquel, Carmen. Buenas tardes. ¿Me vas a permitir, Guillermo, un pequeño prólogo, si esto fuera un libro, ¿no?, para agradecer a quienes patrocinan este territorio común, que nos hace mucha falta, seguir construyendo la convivencia a mano, de esta manera, no lejana, sino de vernos las caras, de poder establecer un diálogo con un coloquio que concluye algunas cosas. El mundo moderno concluye poco, suelta mucho, pero concluye poco, y yo me siento muy afortunada de poder estar aquí. Y digo aquí en Málaga porque yo no he perdido nunca el contacto, por ejemplo, con Guillermo, nunca, ni siquiera en momentos muy complicados y muy atareados para mí. Y digo que aquí en Málaga porque yo en la vida en general y en la vida política en particular he tenido mucha fortuna. Y una de esas fortunas fue, sin duda de ningún tipo, poder repatriar a Picasso a su ciudad y a su condición de malagueño, de andaluz y de español, que para él era tan querida esa identidad. Lo viví con tanta pasión que fueron 8 años viniendo a Málaga prácticamente cada semana, cada 2 semanas yo estaba en Málaga, y de alguna manera rendir siempre tributo a la importancia que Málaga ha tenido culturalmente en España, a pesar de que hubo un periodo, no solamente la dictadura, sino un periodo donde pareciera que Málaga, esta ciudad, no existía más que de manera instrumental para la costa, que se desarrolla, que se pone y que se viste de largo en el turismo de nuestro país, y sin embargo Málaga era una ciudad totalmente vinculada a la Edad de Plata, uno de los grandes de la Edad de Plata, y me siento en esa forma, digamos, más personal de vivir la cultura, muy vinculada a algunos malagueños muy insignes, entre los cuales está el gran Emilio Prado, al que fui a buscar al cementerio a las afueras de México, del DF, para poder rendirle también tributo a la gran María Zambrano, por supuesto al genio, al paso por aquí de Concha Méndez o de Fernández Canivet. Es decir, me he sentido siempre muy vinculada y muy agradecida a los grandes hombres y mujeres señeros de la aportación de Málaga a la cultura española, bien porque eran malagueños o bien porque desarrollaban aquí en las ediciones del Paraíso su trabajo, y también con los que luego han sido, y algunos que están vivos y que son coetáneos. Dicho de esta manera, tengo un pequeño lado boquerón, sin chauvinismo, pero con mucha sinceridad, por cuanto siempre he comprendido la importancia que Málaga ha tenido. Y en relación a lo que tú me preguntas, mira, a mí no me gusta, y lo voy a decir con total claridad, a mí no me gusta esa cosa tan española de que todo lo hacen otros mejor que nosotros y nosotros siempre lo hacemos mal. Estoy cansada de esto y no me apunto ya más a esto. Lo quiero decir con total claridad.
hay que irse a esos países para ver también los déficits que tiene. Francia tiene una gran potencia política con la cultura porque Francia ha sido el eje de la identidad política de Europa desde la Revolución Francesa hasta hace 20 años que Francia ha perdido un poco el espacio estelar en el que estaba. Y lo ha perdido de todo punto de vista, lo ha perdido desde el punto de vista político, lo ha perdido también desde el punto de vista cultural. Y eso es lo que a Francia le daba una gran agenda de Estado cultural, porque Francia promocionaba a sus autores, que eran los que destilaban una parte importante del pensamiento continental. Pero es que eso ya lo hacen desde la enciclopedia para acá, y a eso ha jugado Francia muy bien sus piezas en Europa, hasta que Alemania, después de soportar el castigo del nazismo, levanta y se convierte en el eje de la Unión Europea. Explico esto porque yo creo que España tiene una potencia cultural mucho más valorada fuera que dentro, mucho más entendida fuera que dentro. Pero también creo que levantar 40 años de dictadura tan terrible y la descapitalización que España tuvo con el exilio cultural e intelectual de la guerra, de la guerra terrible en la que España hace frente al fascismo en Europa, pues es una deuda que, aunque muchos piensen que ya pasó, pues eso no pasa. Porque toda la generación que sale, que se tenía que haber quedado aquí, teniendo a sus herederos, construyendo su trabajo de redes, que es lo que hace la cultura, pues eso España no lo ha tenido. Y en ese sentido yo creo que las cosas están bien, que tenemos grandes activos culturales dentro y fuera, y no me abono a ese terreno. También tendré que decir que hace falta más recursos para la cultura, es verdad, y yo creo que cada día estamos más cerca de eso. Esta ciudad es un ejemplo de cómo se han movilizado muchísimos recursos públicos para la cultura y en otras también. Pero yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo los españoles cuando hemos ido resolviendo pues, asuntos tan grandes como tener sanidad pública, educación pública, mejores comunicaciones, modernización de nuestra economía. No me abono a esto de los españoles somos los peores, los últimos, no me abono en ningún terreno porque no es verdad. No, yo no y dicho esto, he dicho hay que mucho, Francia... Francia es fantástica para escenificar esas cosas. Los españoles somos mucho más austeros para nuestras cosas, lo cual también es una virtud. Francia es capaz de escenificar todo eso perfectamente y, sin embargo, en este momento pues tienen menos teatros públicos que nosotros. España es un país que tiene teatros públicos. En muchos lugares de Europa los teatros son privados, son negocios como los cines. Hay pocos teatros públicos. En mi tiempo en la Junta de Andalucía se hicieron 82 teatros públicos en casi todos los pueblos de más de 20.000 habitantes en apenas 6 años. Pues eso es un monumentazo. Nuestros museos son en general casi todos públicos y con unos precios módicos o gratuitos. Eso tampoco ocurre en otros lugares. No me abono a esa tesis, aunque creo que hay, evidentemente, mucho que mejorar en cuanto a la financiación del tejido cultural. Bueno, en cualquier caso, es cierto que cuando tú llegas a la Consejería de Cultura, hasta ese momento, es cierto que la cultura, con mayúsculas, en España, no goza de muy buena salud. Sigue siendo como un furgón de cola, tanto en los medios de comunicación como en las instituciones, y tú llegas, y creo que es la primera política, ahí están los datos, ahí está la hemeroteca, que piensa en la cultura, en la gestión cultural política, con mayúsculas, y de repente le pegas un vuelco, primero al mapa de Andalucía, luego lo veremos también al mapa nacional cuando llegas al Ministerio, que tiene dos pilares fundamentales, que son la exposición de los Omeya y ese Museo Picasso, del que todavía yo creo que ni los malagueños, ni los españoles, ni los visitantes que vienen al Museo Picasso, y que cambia además el modelo de turismo, redefine el nuevo modelo de turismo del que vive la ciudad, que hasta ese momento no tenía el concepto de la cultura, a pesar de ser la cuna de la generación del 27, y quería preguntarte cosas que todavía los propios malagueños no sabemos o desconocemos, no ya del intenso trabajo, sino de toda esa trama de intensidad de trabajo, de ajedrez político, financiero, humano, porque también erais 3 mujeres con una misma idea, pero 3 mujeres, que vaya 3 mujeres, también las 3 por C, Carmen Jiménez, Cristín Picasso y tú. Sois las grandes madres del Museo Picasso Málaga, pero ahí también te pregunto, tuvo que haber momentos que saltarían chispas, ¿no? Yo te tuteo. Sí, por supuesto. Yo lo he pensado muchas veces y creo la política
no es una profesión. A la política hay que ir a dar y tú tienes que tener trabajo antes. Pero, sin embargo, es una pasión que hay que ejercer con profesionalidad, porque la sociedad a la que servimos es muy compleja y los políticos tienen que ser también bastante profesionales y rigurosos en lo que hace. Pero cuando yo llegué a la Consejería de Cultura, yo venía de mi trabajo, yo soy profesora de la universidad, y yo llegué con una cierta ingenuidad. Y ahora lo pienso, y creo que fue fantástico que yo llegara ingenua, porque como yo llegué un poco ingenua, era como que yo iba al final del túnel a hacer lo que yo quería hacer. Y me daba igual lo que había por las paredes del túnel, es decir, jugaba poco al juego de la política ortodoxa. La cultura te lo permite ser un poco más heterodoxa, pero además yo llegué con una cierta ingenuidad. Y esto de traer la obra de Picasso a Málaga, que cualquiera habría dicho, eso es imposible, yo ni lo intento, pues yo es que ni me planteé que era imposible, yo es que dije, es que lo voy a hacer. Esto tiene una cierta ingenuidad. Yo, cuando llego a la consejería, soy muy mala para las fechas, pero hay algunas que las recuerdo muy bien. En el mes de abril me llama Carmen Jiménez y me dice, Carmen, ¿tú sabes que Cristín quiere donar obra a Málaga? Digo, no, ni idea. Y me dice, sí, pero está muy enfadada porque no le han hecho caso en Málaga y ya no está por la labor, pero te lo digo porque esto ha estado ahí. Y entonces yo, en esta especie de ingenuidad, entre comillas, dije, pues yo voy a verla a su casa, a una casa que ella tiene en Vian, en un pueblecito de la Provenza, y me planto allí. Pero es que no me lo pensé 2 minutos. Esa es la visita del mantón de Manila, ¿no? Sí, me planto allí. Y me planto con Carmen y le compro un mantón de Manila, que yo sí que lo conté aquí, le compro un mantón de Manila, que yo además lo elegí beige, bordado en beige, porque no sabía que le gustaba, y yo dije, a ver, si me presento con mucho lío, pues esto así, y llego, y me dice ella, no, mire usted, yo ya he desistido de esta idea, a mí no me han dado respuesta positiva en Málaga, se creen que esto es una fantasía, que yo no voy a regalar esta obra, que yo no la voy a donar, que esto no es verdad. Estamos hablando de Picasso y de lo que cotiza Picasso y su obra. Y yo le digo, no, mire usted, pero usted me tiene a mí que atender, que es que yo he venido a verla. No, pues usted ya se puede volver si quiere, muy educada, porque Cristina es una mujer exquisita. Pero yo le digo, bueno, mire, yo me voy a ir al hotel y yo mañana voy a estar aquí. Yo le pediría mañana que me deje que la invite a comer. Carmen la llama y le dice, oye, mira que ha venido la consejera, en fin, vamos por lo menos a atenderla. Y nos fuimos a comer. Y yo creo que la ingenuidad directamente se la puse a Cristina y le dije, si tú, empezamos a tutearnos, me prometes la obra, yo te prometo que hay museo por encima de lo que sea. Era un poco ingenuo, porque decir esto es un poco ingenuo, porque ahora había que buscar los fondos, ahora había que ver el sitio, todo esto tiene muchísimos problemas, había que sacar la obra de Francia, que ahora lo contaré, y yo de repente le dije, fíate de mí. Me decía ella, yo no entiendo de política, ni quiero entender de política, y me lío, además me decía ella, yo no me conozco ni siquiera bien la política de Francia, cuanto más me voy a meter en la política española. Y yo le dije, no, tú fíate de mí, que yo te garantizo que el 50% de mi energía la voy a poner en este objetivo. Me dijo ella que no, que estaba muy cansada, que ella esto no lo veía claro y tal. Yo al día siguiente la volví a llamar y le dije, bueno, me quiero despedir de usted, yo me voy un poco triste porque creo que es una gran oportunidad de repatriar a Picasso a España y a su ciudad. Ya ella me cuenta, ella vivió mucho con Picasso porque su marido era el hijo mayor de Picasso, como bien se sabe, y era un poco también como su asistente, su secretario. Ella me dice, mi suegro tenía obsesión por estar en Málaga. Había tardes que se subía en Vallauris, en su casa de Vallauris, a una especie de montículo y le decía a su sobrino Javier Vilató, le decía, Javier, mira, allí está Málaga. Le decía, allí está Málaga, desde la Provenza. Y me dijo, él tenía muchísimo interés hasta el punto de que él hizo un viaje con su hijo, con mi marido, a Málaga, estaba Franco vivo, con obra, y se tuvo que volver para Francia y traerse la obra porque la ciudad la rechazó. Bueno, la rechazó el alcalde de aquel momento, en pleno franquismo. Él se sintió muy lastimado con esto, pero no paró de decir que él quería tener obra en su ciudad,
esta idea un poco local y tierna de que quieres ser profeta en tu tierra, eres el genio del siglo, mandas en el arte contemporáneo y quieres triunfar en tu tierra. Pues esto es como muy humano y muy entrañable. Y ella me dice, esta es una voluntad que yo le querría cumplir. Y yo le dije, pues tienes la oportunidad porque yo me voy a consagrar a esto en cuerpo y alma. Y Carmen, desde el punto de vista técnico, tú tienes la obra, yo tengo la voluntad y la fuerza política y Carmen tiene los criterios técnicos. Y ese día que ya me venía fue como que nos conjuramentamos las tres. Y nos conjuramentamos de una manera un poco original, porque dijimos, al margen de que yo dependía del presidente Chávez, y evidentemente del Gobierno de Andalucía y de los presupuestos públicos de Andalucía, ella de su hijo, que una parte era herencia de su hijo, y Carmen, evidentemente, de ir desbrozando todos los problemas técnicos para hacer nada más y nada menos que un museo temático dedicado al gran genio en su tierra, que iba a ser un grandísimo reclamo porque de repente mucha gente en el mundo iba a descubrir que Picasso era español y que era malagueño, cosa que en muchos espacios estaba en duda porque los franceses siempre jugaban un poco al despiste de que Picasso en el exilio... Hablaremos de eso al final. Sí. Yo esto se lo tuve que disputar a Pujol. Yo voy un día a una exposición a Barcelona de grandes maestros catalanes con el presidente Chávez y están colgadas obras de Picasso. Y el presidente Chávez, como es lógico, en su papel de presidente de la Junta de Andalucía, pues es comedido. Y yo le digo al presidente de la Generalitat, ¿qué hace Picasso como maestro catalán? ¿Cómo? Digo, no, es que Picasso lo trajo a su madre en Málaga y no tiene ningún arreglo esto ahora. Ya es que lo trajo su madre al mundo en Málaga. No, pero es que artísticamente, digo, no, pues me ofende mucho como maestro catalán. Puedes poner otra cosa porque Picasso era andaluz. Recuerdo muy bien que el presidente Pujol le dice al presidente Chávez, yo tu consejera tal, y dice, no, mi consejera la controlo yo, no la vas a controlar tú. Se ha enfadado y se ha enfadado porque estaba allí junto con catalanes, de verdad, un maestro catalán. Yo le dije, no es un problema de chauvinismo, pero si tú lo adjudicas como catalán siendo andaluz, pues me lo tengo yo que adjudicar de andaluz porque es verdad. Permíteme, no Carmen, permíteme. Permíteme. Termino, sí. Nos conjuramentamos las tres por encima de todo lo que luego iba a venir. Y de repente Cristín me dijo, bueno, voy a abrir una última oportunidad. Y yo le dije, te invito, ven a visitar Sevilla y Málaga. Ella tardó luego un par de meses en venir y ahí lo que hicimos fue trabar las tres una confianza absoluta entre nosotras tres. Cada vez que decía algo en la prensa, decía, Cristín, olvídate de la prensa, tú llámame a mí. Cada vez que Carmen tiene una dificultad, yo decía, Carmen, llámame a mí, llamamos a Cristín. Nosotras trabajábamos las tres como un triángulo en el que todo lo demás ocurría, pero nosotras siempre estábamos seguras de que caminábamos a lo que queríamos. Tardamos 8 años, pero lo conseguimos el día de su cumpleaños. Además, buscamos el día del cumpleaños para celebrar que volvía a su tierra. Ahora que acabas de decir eso, luego te voy a preguntar al final, porque estás en la comisión de Picasso 2023, pero como has deslizado lo de Pujol y la rabia que te dio con lo de Pujol, y acabas de decir lo de que se inauguró el Museo Picasso Málaga, el cumpleaños de Pujol, de Picasso, en el 2023 se va a cumplir, no el cumpleaños, pero sí 50 años de la muerte. Y ahí vamos a encontrarnos ese eterno debate que siempre ha perseguido a Picasso, Picasso malagueño, Picasso catalán y Picasso francés. Mi pregunta es una pregunta, no para que me hables porque hablaremos al final de lo que se está preparando, que yo sé que tú ya nos puedes avanzar algo. Después de 2023, ¿Picasso será definitivamente español o Picasso será francés? Porque mira que llevan tiempo los franceses intentando, es un poco como el Cristóbal Colón del arte contemporáneo, ¿no? Claro, Francia, esto me lo contaba mi Javier Vilató, de vez en cuando el gobierno francés le mandaba a Picasso un emisario para decirle que si quería la nacionalidad francesa. Picasso se enfadaba tanto que se cogía un enfado, que le acababa saliendo algo así en la piel y tenía que verlo el médico y le decía al médico, no es nada, es el enfado que se ha cogido, porque él decía que una cosa es que en su país hubiera una dictadura y otra cosa que él, estando en el exilio, no fuera español. Y se enfadaba mucho con aquello. Yo hablo con la ministra de Cultura francesa, con la actual, que me dice que ellos se están preparando para celebrar el 50 aniversario. Y le dije, no, si nosotros, pero Picasso es español.
¿Qué hice? Darle a esto totalmente la vuelta. Le hemos ofrecido nosotros a los franceses hacer un trabajo conjunto en el mundo. Es que en el 23 se van a programar casi todos los grandes museos norteamericanos, los latinoamericanos, por supuesto los 3 grandes museos de Londres y prácticamente toda Europa. Lo que hemos hecho ha sido al revés. Va a haber una enorme programación en la que ya se está trabajando. La BBC está haciendo un documental, Radio Televisión Española también. Es un gran desembarco de Picasso en el mundo, actualizando todas las influencias y también otros discursos que se pueden hacer sobre Picasso. Entonces, lo que hemos hecho ha sido expandirlo. Pero claro, las instituciones españolas van a estar todas. Va a ser Coruña, va a ser Barcelona, va a ser Málaga, por supuesto, Madrid, y en ese sentido vamos a hacer la grande, que yo creo que es la que al propio Picasso le fascinaría si lo pudiera ver, que es el Greco Picasso en el Prado. Tener a Picasso en el Prado es espectacular. Picasso fue director honorario del Prado, muy brevemente. Sí. Entonces, hemos utilizado esa pieza para que el Prado recoja el guante, además de que habrá otra, evidentemente, en el Reina, porque a Picasso por cronología le toca el Reina. Así que en este momento hay 20 y tantos museos del mundo preparándose para el 23. Será fantástico y será fantástico además para Málaga, porque claro, español. Claro, porque queda absolutamente claro, esto formó parte de un acuerdo en la última reunión bilateral entre España y Francia con el presidente Macron y con el presidente Sánchez, es decir, política de alto nivel para que los franceses supieran que era España quien tenía que timonear el recuerdo en su 50 aniversario, en este caso de muerte. Muy bien, o sea que será español. Ahora que dice lo de Picasso, el Greco en el Prado, voy a ir saltándome un poco lo que tenía preparado porque tú me vas dando, como buena comunicadora que eres, porque eso de nuevo es otro rizo en tu vida política. Eres la artífice del Museo Picasso en Málaga, pero también eres el artífice que menuda también te costó lidiar con la ampliación del Prado de Moneo para que el Prado luzca esos 500 cuadros de los fondos, que no son pocos, y casi como que cierras el círculo, ¿no? De Picasso al Prado, llevas Picasso al Prado, ¿no? He tenido mucha suerte. ¿Qué tienes tú con los museos? Pues yo no lo sé, pero vamos a ver, yo llego y me encuentro que el casón del Buen Retiro está flotando como si fuera un barco en la capa freática de todo el agua que baja el Retiro, con todo el proyecto que allí estaba iniciándose para tener casi que ordenarlo entero. Mi frase favorita cuando estaba en Andalucía era ir detrás de la consejera de Magdalena Álvarez, que además es malagueña, pidiéndole dinero al Picasso. Y luego me pasé otros 4 años detrás de Pedro Solve pidiéndole dinero para el Prado. Me he pasado la vida pidiendo dinero para estos museos. Me tocó toda la obra, toda la parte mollar de la obra del Prado. Tengo que decir que Rafael Moneo, aparte de un individuo y de un grandísimo arquitecto, es de estos seres que entienden lo importante. Yo recuerdo decirle, Rafael, aquí nadie va a pasar a la historia, ni yo porque sea la ministra, ni tú porque sea el arquitecto, porque el Prado es tan importante en el mundo, tan importante para España, que está tan por encima de nosotros que vamos a dejarnos de cosas pequeñas. Tu huella en el Prado es hacer la reforma, pero no tu arquitectura, sino lo que el museo necesita, que necesita almacenes, que necesita comodidad, tienda, bar que no tenía, modernización. No es tanto dejar tu arquitectura, sino ponerte al servicio del museo, igual que voy a hacer yo como ministra, que tenía que recortar de otras cosas para que esa obra se terminara, y la dejé terminada, porque Rafael Moneo tuvo la inteligencia y la exquisitez de entender que no era el momento ni de la ministra ni del arquitecto, era el Prado por encima de nosotros, la obra había que hacerla muy bien, y de esa obra tengo que contar una cosa que nadie la sabe. Hay materiales de los 5 continentes del mundo. Todo es la primera obra en España que tiene certificación de origen ecológico de todos los materiales que hemos utilizado. Es la primera obra en España que nos garantizamos incluso esto para que pasara a la historia. Y hay material
mineral, vegetal, es decir, maderas, mármoles, piedras, de los 5 continentes del mundo, porque queríamos que el conjunto de la Tierra, por decirlo de esta manera, estuviera presente en la institución más importante de la identidad de este país en el planeta. Y lo conseguimos también. Casi una especie. Lo conseguimos también, pero aquello era, yo esto lo recuerdo, el Picasso era todos los días, había una cosa del Museo Picasso de Málaga, y yo cada 15 días estaba aquí, que prácticamente yo parecía de Málaga. Y con el Prado me pasó exactamente igual. Todos los jueves, si yo estaba en Madrid, no estaba viajando fuera, a las 7 de la tarde, en mi despacho, todo el mundo hablando del Prado. Si no, esa obra no se termina tampoco, porque nos encontramos con muchísimos problemas de todo tipo. Para empezar, las humedades del Casón del Buen Retiro, que me recordaban las de aquí, sí, de Málaga, sí, que tuvimos que ensayar un sistema aquí especial. Todos los jueves a las 7 de la tarde, que nos daban las 11 de la noche allí con un sándwich, yo me sentaba con todo el mundo y decía, ¿cómo va esto? ¿Cómo van las puertas? ¿Cómo van las ventanas? No sé qué. ¿Cómo va tal? ¿Cómo van los estucados? Todo. Y así es como las cosas al final se consiguen. Pero repito, yo creo que he tenido mucha suerte porque esas cosas me tocaron hacerlas, pero que yo ponía una cabezonería, por decirlo de esta manera, de que yo lo tenía que hacer y lo iba a hacer, y me daba igual todo lo que ocurriera alrededor. Entonces, un poco lo de que vas al final del túnel y lo que hay en medio del túnel te da lo mismo. Si no, esas cosas no se hacen. Con lo que has contado, casi conviertes el Prado en un planetario de la pintura, ¿no? Porque a jugar con esos el rojo que tiene, el rojo ese español que tiene allí, eso nos costó 2 jueves enteros peleándonos los técnicos, yo con los técnicos conmigo, porque decían, bueno, este rojo de repente en una institución que en la parte de Villanueva es todo como muy clásico, y yo decía, ya, pero estamos haciendo un espacio en el siglo XXI, y aquello nos costó lo del rojo español, que fue ya finalmente un empecinamiento de un estucado maravilloso de los magníficos artesanos que tiene este país, y ahí está, que ahora ya sí está a la altura de los grandes museos, porque tiene, y los almacenes del Prado, sí. Los almacenes del Prado son una cosa espectacular, además de los talleres de restauración. Entonces, allí el servicio era sacarlo del siglo XIX y llevarlo al siglo XXII del tirón, de lo que se ve por la ampliación y de lo que no se ve, que le hacía mucha falta a ese museo, que no lo tenía, talleres, seguridad en los almacenes. Ahora hay allí unos compactos, antes para buscar los cuadros era muy complicado, allí unos compactos inmensos que se mueven con unas palancas que cualquier persona le hace así y se despliegan todas las obras para cuando hay que prestarlas o para cuando hay que sacarlas. Es fantástico, yo lo he visto y es fantástico. Fantástico, que por cierto, el año pasado sacamos obras de mujeres depositadas en el Prado que nunca se habían sacado, visto. Gracias a que está muy bien ordenado y se pueden encontrar con mucha facilidad. Estas cosas al visitante no las sabe, pero son muy importantes para las instituciones, y allí nos dejamos muchas pestañas, muchas pestañas para que esa institución navegue un siglo entero muy modernizada y muy actualizada. Incluso acaba de decir que hicisteis cosas que no se ven, y una de las cosas que no se ven y que hiciste, si fue un compromiso que arrancaste con Zugaza, el director del Prado en aquel momento, que tiene que ver mucho con la precariedad del mundo de la cultura y con lo que hay en la trastienda del mundo de la cultura, y es que hubiese una estabilidad y una dignificación en los sueldos del personal que trabaja en el Museo del Prado, cosa que no ocurre en muchos museos. Que lo hicimos organismo autónomo, porque el Prado yo siempre pensé que tenía que tener, el Prado es uno de los grandes museos del mundo, en algunos tramos de la historia del arte el más importante. Yo recuerdo la gran exposición que se hizo de pintura italiana, que vino el presidente de la República, que era en aquel momento Giorgio Napolitano, y me decía, mire usted, tiene su aquel, que esta gran exposición de los fondos italianos que tiene el Prado no la pueda montar ni siquiera Italia, podía montar España. En algunos elementos tenemos fondos casi mejores que los propios italianos, ¿no? El Prado tenía que tener, con los recursos públicos que pagamos todos los españoles, pero tenía que tener una cierta autonomía de trabajo. No es un museo cualquiera, no es un museo cualquiera.
Y entonces yo lo convertí en un organismo autónomo que tiene una gestión más ágil, mucho más cómoda, y que sigue contando con los recursos públicos fundamentalmente. Hoy mismo he estado hablando con el presidente del patronato, con Javier Solana, porque todavía hago todo lo que puedo. Esto de la cultura es un sacramento, ya te pilla para toda la vida, te mueres con esto como si te hubiera hecho monja, pues lo mismo, o cura o algo así, porque no te lo quitas nunca. Y eso lo hicimos también para que el Prado pudiera tener, desde el punto de vista de los recursos humanos, una estabilidad y una capacidad de programar a futuro muy importante. De hecho, el segundo de a bordo es ahora mismo el director de la Tate, es decir, que tenemos gente muy valiosa, muy valiosa. Yo creo mucho en eso, pero también creo que esto de que la cultura no debe tener color político es una barbaridad. Es una barbaridad. Y lo digo con total también claridad. Creo que cuando se comete un error hay que pagarlo, reconocerlo y pagarlo políticamente, pero cuando el Prado se abre por las mañanas porque lo pagamos a escote con nuestros impuestos todos los españoles, hay que reconocer que eso es gran política de este país. Yo no voy a nombrar una persona muy importante en Europa con la que tuve una gran discusión, uno de los grandes. Estaba un día un poco menospreciando los museos españoles y le dije, sí, sí. Un país muy importante, le dije, sí, sí. Pero los museos españoles son públicos y los sostenemos los españoles con nuestros impuestos. Este país que a usted no le gusta, los de su país son casi todos privados. Hay que pagar la entrada y salvo dos muy importantes, todos obedecen a criterios del patrimonio particular que los paga. Los de mi país, con lo poco que le gusta a usted, los sostenemos con gran altura de mira a hombro de los impuestos que pagamos todos. Ese argumento que él no lo había pensado, fue una reunión con más gente, pues lo dejó ya todo el rato callado. Le dije, no, chulearnos no, que es que los españoles hemos metido muchísimo dinero en muchos de nuestros museos, empezando por el Picasso de Málaga, que fue a pulmón con recursos andaluces. Ese fue a pulmón hecho por la Junta de Andalucía con recursos andaluces. Y esta persona pues estaba un poco, en fin, no daré más datos, y le dije no. La diferencia entre su país y el mío es que salvo estos tres, todos son privados, obedecen a criterios privados. Los museos españoles obedecen a criterios públicos, criticables, censurables, con errores, con aciertos, del político de turno que se equivoca, que no. Vale, todo eso es la vida misma, pero tienen la grandeza de estar sostenidos por el patrimonio público español. El otro día hablaba con Antonio Muñoz Molina en la comida del libro que está a punto de salir sobre el Prado. Me dijo, ya te lo mandaré porque te va a gustar mucho. Y eso me hizo reflexionar en que si el gran pilar de la literatura en España, que todos los españoles deberíamos de leer, es el Quijote, el gran libro de la pintura española, que todos los españoles deberíamos de leer, es el Prado, ¿no? Absolutamente. Yo estaba en una cena en Nueva York, hacía muchos años, ¿no? Y estábamos promocionando, evidentemente, a nuestro país. Y me van a permitir que no utilice nunca nombre, uno de los popes del arte en Estados Unidos. Dice, bueno, el mundo, bueno, del Renacimiento para acá, ¿no? Tiene 10 pintores. Y de los 10, dice, Goya, Velázquez, Picasso. 10 en todo el mundo. Yo le dije, ¿dónde hay una notaría? Son las 8:30 de la tarde, ¿dónde hay una notaría que lo firme? Porque son 3 españoles y 2 andaluces. Pues eso, por eso insisto que me niego mucho a que nos seguemos la hierba en los pies tanto los españoles. Este señor, repito, que era un pope, cogió a 10. Y es que 3 eran españoles de 10. Tremendo. A mí, yo siempre que le preguntaba a Miguel Sugaza y luego a Falomir, aunque yo estaba en la vicepresidencia, tenía siempre un ojo puesto en la cultura, lo tengo siempre puesto. Y yo siempre decía, datos de las visitas de los españoles. Y ellos siempre decían, este año no sé cuántos millones. Y yo les decía, sí, venga,
de extranjeros, de turistas, de japoneses que están locos con el Prado. O sea, no, de españoles. Yo quería que me desglosaran el dato de españoles, porque desde el punto de vista del prestigio de España, el Prado es tremendo. Y desde el punto de vista turístico y económico. Pero a mí, desde el punto de vista profundamente cultural y educativo, del nivel de educación de España, lo que me importa es cuántos españoles van al Prado. Claro. Yo siempre pedía de españoles, de colegios, de niños, de adolescentes, de actividades. Eso es. Porque nuestro país es un país que avanza a paso de gigante. A veces no nos lo queremos reconocer. Cuando yo era pequeña, la idea de que iba a un museo una vez en la vida ya está. Ahora la gente va a un museo y a los 3 meses vuelve. ¿Por qué? Porque se dio un giro. Por eso los expertos hay que cuidarlos tanto, a la gente que trabaja en la cultura hay que cuidarla tanto, porque son los que saben que dimos el giro de los fondos estables de un museo, que más o menos se refrescaban y se cambiaban, a tener los fondos estables y las exposiciones temporales. De tal manera que tú vas al Prado continuamente, a la exposición temporal que tienes de turno, de paso te da una vuelta por la colección estable. Claro, tú las meninas no las vas a quitar, es que viene gente desde el Polo Norte al Polo Sur a ver las meninas, ¿cómo las vas a quitar? Entonces, esos giros de gestión y de perspectiva experta son muy importantes. Por eso en la cultura el tándem perfecto es el experto y el político. Claro, y el político también. Y el técnico, ¿no? Porque lo que tú has dicho de las visitas del museo como libro, que lo que interesa es que los niños, los escolares, los españoles lo lean. El otro día, cuando hablábamos antes, ¿no?, de la exposición de Magritte en el Thyssen, que también hablaremos del Thyssen, que fue otra piedra en el camino de Carmen Calvo, la baronesa, que es una piedra agradable, pero a veces puntiaguda, ¿no? Ya hablaremos. Es muy amiga. Lo sé. Es muy buena amiga y creo que... Difícil negociadora, ¿no? Es lo importante, que luego las cosas secundarias son secundarias y las terceras y las cuartas. En lo importante, ella hace que esa colección esté aquí y que ese museo esté aquí. Y el Museo Thyssen es la pieza que engancha cronológicamente el Reina con el Prado. Sí, sí. Y eso lo hace Tita por muchas razones, pero lo tiene que hacer contra viento y marea de muchas cosas, y porque con ese eslabón que engancha cronológicamente esos dos museos, Madrid es el lugar más completo para ver pintura del mundo. Sí. Ya está. Y Tita, por razones que son de todos conocidas, hace contra viento y marea que la colección de su marido y luego la parte que ella tiene. Yo a Tita la conozco desde hace más de 20 años. La primera exposición que hace Tita fuera de Madrid la hace aquí. Toda su pintura romántica del 19 la hace aquí. Todavía cuando nos reunimos, miramos fotos. El otro día nos reíamos mucho en pleno verano porque teníamos fotos con el presidente Chávez, tenía el presidente Chávez hasta pelo. Decíamos, no de tiempo que todo tendrá. Y estoy hablando de 20 y tantos años. Y ella hace una operación maravillosa de todo punto de vista, porque si quieres ver pintura así, cronológicamente, el sitio que la tiene completa es Madrid, por esta razón. Sí, tienes ese arco. Además, también sé que en las últimas negociaciones con el ministro Rodríguez Uribe tú has jugado un papel determinante por esa amistad que tienes con la baronesa. No, lo que te quería preguntar cuando tú decías lo de que hay que cuidar a la gente de cultura y a la política, y espero que también a los periodistas culturales, que insisto, hacemos de traducción y somos como los patitos feos de la película, que no tan feos. Hay una cosa que el mundo de los museos en España, en Europa también, pero en España, está poniendo últimamente como un tema en debate, que es cómo alcanzar el equilibrio entre lo que es un museo, entre la oferta del museo como educación, como educación de la mirada, con ese fenómeno que te has dicho, viene gente de todo el mundo al Prado, o al Thyssen, o al Picasso, o al Reina Sofía, que también va a haber obra contemporánea, con el fenómeno de la turistificación de los museos. Por ejemplo, yo el otro día en el Thyssen era muy difícil ver la exposición de Magritte porque es que te encuentras
3, 4, 5 colas, no de gente viendo los cuadros, sino de gente, algunas de espaldas, haciéndose selfies con los cuadros, o de gente fotografiando los cuadros en lugar de estar leyendo el cuadro. Es verdad que los museos se tienen que financiar, está bien que venga gente y que los museos estén llenos, porque la cultura es un punto de encuentro, pero últimamente está en debate eso, cómo conseguir un equilibrio, que el turismo que todo lo fagocita, la hipertrofia del turismo, no el turismo, no termine devorando también los museos como punto de cultura, como lugar de encuentro, como lugar de educación de la mirada, porque ahora es muy difícil que educar la mirada en un museo tan lleno de turistas. Yo en esto, que le da muchas vueltas, y como en esta vida hay que elegir, no puedes estar todo el tiempo en clave diletante de esto sí, pero esto no. En la vida, al final, si no te quieres hasta confundir tú mismo, tienes que llegar y decir, al final estoy en este lado. Yo creo que la democratización de la cultura es muy importante. Que la gente, todo el mundo, tenga derecho a ir a ver una pieza y que delante de ella igual le da por hacerse un selfie que por emocionarse, que por verla. Yo creo que esto merece más la pena que mantener el arte en las élites, que por razones evidentemente de clase social, de economía, etcétera, etcétera, siempre han tenido acceso a la belleza y a la cultura y los demás no. Cuando yo llego al gobierno de Andalucía, la verdad es que cada vez que pienso en aquella etapa me reconcilio mucho con todo, con mi vida, ¿no? Hicimos una exposición que todo el mundo dijo que era imposible hacer. Yo ahora no me recuerdo muy bien en aquellos tiempos cómo era yo, pero aquí tengo incluso alguna amiga de la política. Hicimos una exposición que era de muy pocos cuadros de la etapa sevillana de Velázquez. Él está en el taller de su suegro, de Pacheco, antes de irse a la corte. Él no tiene ahí una gran producción, no son 200 cuadros, pero curiosamente aquellos Velázquez de primer nivel, La vieja friendo huevos, por ejemplo, El aguador de Sevilla. Esos cuadros, dado que hablamos de Velázquez, pues estaba uno en Bucarest, otro en Sao Paulo, otro en Dublín, en fin, eran 40 cuadros por todo el planeta. Yo recuerdo que todo el mundo dijo, esta exposición no la puede hacer la consejera. Recuerdo incluso a un periodista muy importante, no de cultura, que todas las noches en su programa su tema favorito era pitorrearse del proyecto. Tengo que reconocer que el día de la inauguración se plantó allí y desmontó todo el pitorreo con el que había estado diciendo que la consejera andaluza pues que estaba intentando una cosa imposible. La exposición se hizo. Vinieron todos los cuadros, repito, de los sitios más dispares del mundo. Tuvo un éxito de tal naturaleza aquella exposición de Velázquez, la etapa sevillana de Velázquez, en Santa María de las Cuevas, en La Cartuja, que yo la llevé allí, que me acuerdo que me decía el presidente Chávez, Carmen, ¿tú crees que la gente va a ir hasta allí en vez de en un museo más céntrico, en el Bellas Artes de Sevilla? Yo le dije, no, la gente va a ir allí a ver a Velázquez, ya verás. Hablé con las diputaciones y le dije a los presidentes, a las presidentas de las diputaciones, promocionar en los pueblos para las asociaciones de mujeres y los colegios que los niños vayan a ver a Velázquez, porque van a ser la oportunidad de su vida. Por cierto, que el otro día, casualidades de la vida, yo me hago una foto con la vieja friendo huevos que me la hace Pablo Julián. Sí. Y Pablo Julián pone la foto mía sentada debajo del cuadro en una exposición suya y me la mandó un montón de gente porque la exposición estaba en Córdoba. Y yo le digo al presidente, no, presidente, la vamos a montar allí para que la gente se acostumbre. Tuvo tal éxito que la tuvimos que abrir durante 2 semanas hasta las 2 de la madrugada. La tuvimos que ampliar con los préstamos que nos la dejaron otro mes más. Y grabamos imágenes de mujeres que nunca habían ido a una exposición, mujeres sencillas de los pueblos, que les dijimos, no se asusten. Ver a Velázquez no requiere de un tratado de arte, ni de un experto que te lo explique. Usted va allí y se coloca delante del cuadro. Grabábamos cosas, hay una mujer que se acerca al aguador de Sevilla, y es así, ese es antiguo. Pues a ella le pareció que lo que más le emocionó fue ya casi como cuando va a ver la Virgen de su pueblo. Está grabado, lo teníamos grabado. Fue un éxito increíble de acercar la calidad de Velázquez a cualquiera. No la pudimos alargar más porque los préstamos no nos daban.
Y yo recuerdo que la vieja friendo huevos es propiedad particular del duque de Wellington. La tiene en su casa, en Londres. Y me dicen los expertos, es que no la presta, que dice que vayas tú para que te vea a ti, a ver si tú eres de fiar para prestar el cuadro. Pues yo que me allí que me planto. De verdad, yo reivindico mucho que los políticos tengan un lado puro, un lado un poco puro, llámale ingenuo, llámale sincero, no sé cómo le queramos llamar. Y yo me planto allí para que me vea la cara y vea que yo soy una mujer de fiar, que tenemos evidentemente con la legalidad internacional en la mano, nuestros seguros y tal, y me cuenta. Dice, mire usted sabe por qué tengo yo este cuadro aquí. Digo, me imagino que por herencia familiar. Dice, no, esto forma parte de los expolios del periodo napoleónico. Dice, ¿sabe usted que mi familia escribió a España un par de veces para devolver el cuadro? Dice, pero es que no nos contestaron nunca. Me dice, un señor encantador, y ha fallecido hace poco porque era muy mayor. Y me dice, pero yo le había prestado a usted el cuadro, usted ha venido aquí con esta ilusión. Yo le dije, présteme usted el cuadro, de verdad, me está costando muchísimo trabajo porque la etapa de mi paisano andaluz es que está por medio mundo y son pocos cuadros y si me falla alguno no lo voy a hacer como yo quiero. Lo prestó. Se plantó aquí el día de la inauguración, bueno, allí en Sevilla, porque decía que él quería ver su cuadro allí con los otros. Todos los cuadros estaban sin cristal, porque esos cuadros no tienen cristal, salvo el suyo que tenía cristal. Y me pregunta él, mire usted, mi cuadro, ¿por qué tiene cristal? Digo, no lo sé, pero si el cuadro es suyo, ¿cómo voy a saber yo por qué tiene cristal? Digo, estos cuadros no pueden tener cristal porque tienen que respirar. Genial, un señor encantador. Y dice, ¿llama usted a alguno de sus ayudantes que le vamos a quitar el cristal? Digo, no, yo no llamo a ningún ayudante, le vamos a quitar el cristal. A un Velázquez que vamos a abrir los informativos del Polo Norte. No nos va a quedar un informativo por abrir. Usted, cuando usted quiera, le quita usted el cristal al cuadro, cuando usted se lo lleve. Yo lo atendí. De repente él viajaba poquísimo, pero dice su familia, le ha hecho una ilusión que venga su cuadro a Sevilla, que se haya plantado usted en Londres a convencerlo, que ha decidido coger un domingo y venir a ver el cuadro. Y le quería quitar el cristal allí. Y yo, no montemos aquí este número, usted se lleva el cuadro con el cristal, ya se lo quita usted en su casa, pues lo tiene en su casa en Londres. Y vino hasta esa pieza, que es una pieza espectacular, absolutamente espectacular, y lo hicimos. Y ese fue el primer experimento que yo tuve de que democratizar el arte es muy importante, porque si no, lo mantenemos con recursos públicos, pero sigue en los circuitos de élite, y eso no puede ser. Yo no te preguntaba por eso, te preguntaba, estamos de acuerdo. Yo me quedo con esa parte, que eso tiene un peaje, sí. Que llega a un museo y hay tropecientos mil, pero bueno, los técnicos también saben el aforo que tiene que tener, los cuadros hay que respetarlos con el correspondiente aforo, hay que fiarse que los técnicos todo eso lo hacen bien, el peaje que hay que pagar es ese, que te gustaría más en silencio, disfrutarlo más, pero yo pienso que los españoles que tenemos un patrimonio museístico tan importante, pues nosotros podemos ir 3 días más, sí. Y un día tenemos la suerte de que haya menos gente, pero a cambio pienso que esto hay que ofrecerlo masivamente a todo el mundo. Hice otro experimento con arte contemporáneo en Adra, en Almería. Contratamos a Rogelio López Cuenca. Mucha gente le dijimos hacer arte contemporáneo en las calles de un barrio en Adra, en Almería. Al principio las mujeres y los hombres del barrio salían y decían, por favor, los primeros días, pero qué tontería está haciendo esta gente. A ellos les parecían que eran tonterías. Al cabo de las 2 semanas que aquello duró, íntimos amigos, adoraban lo que habían hecho allí, se conectaron con aquello. Yo, en estos 2 lados de la balanza, me quedo con el lado en el que, teniendo peaje, hay que ofrecer a todo el mundo lo que representa la posibilidad de emocionarte, la belleza que ofrece y que además no te compliquen la vida, que no te compliquen la vida, que hay mucha gente que echa para atrás porque cree que tiene que tener conocimiento. Sí, sí, sí. Y si no tengo conocimiento, a lo mejor no sé lo que estoy viendo. Y yo creo que eso no puede ser así.
Si tienes conocimiento, mejor. Y si no los tienes, tú vas allí y disfrutas de sí. aquello. Efectivamente. Lo que acaba de contar Rogelio López Cuenca en Adra, aquí durante mucho tiempo, como bien sabes, también Genaguacil, ¿no? Ha estado haciendo... me acordé este verano con lo del incendio, me acordé mucho este verano. Fíjate que antes decías ese triángulo fantástico, ese gran libro por capítulo del arte que es Madrid con el Thyssen, el Prado, el Reina Sofía, le podemos añadir el Picasso de Málaga, o sea, tenemos toda la horquilla del arte contemporáneo, pero para llegar a ese arte contemporáneo hay que pasar por otra piedra museística de mucho valor, que la que tú también has trabajado mucho en dos vertientes. Te voy a preguntar por la primera, que es el Museo Arqueológico de Córdoba. Aquí también tenemos un museo arqueológico con una joya fantástica. Es decir, para llegar al Prado, para llegar al Thyssen, para llegar a la Reina Sofía, hay que pasar primero por el valor de la memoria, el valor del patrimonio arqueológico, que en ese caso también, no solamente España, sino Andalucía, somos muy ricos, ¿no? Ahí también te costó algo de trabajo, porque la arqueología siempre ha sido algo como, ahora ya no, pero en aquella época no tenía la misma consideración que ahora, ¿no? Sí, yo dejé hecho todo el proyecto básico de lo que luego ha sido la remodelación del Arqueológico Nacional. Yo recuerdo que le digo al presidente Zapatero: presidente, estoy pensando en nombrar patrono del patronato del Museo Arqueológico Nacional Emilio Botín. Y me mira el presidente Zapatero y dice: ¿así porque te has levantado por la mañana? Digo, no, me levanto por la mañana, pero la familia Botín está totalmente vinculada a la arqueología por todo el asunto de la cueva de Altamira, de su antepasado, y yo creo, aquello fue estupendo, porque Emilio Botín, me acuerdo que me decía: es increíble, pero este es el cargo que más me gustó en mi vida. ¿Cómo me iba yo a imaginar que lo que más me iba a gustar a mí es que me llevaran al patronato del Arqueológico Nacional? Y ayudó mucho a que aquel proyecto se quedó y luego se ejecutó cuando yo salí del ministerio. Y comento esto porque, claro, es que a veces no nos damos cuenta. Los españoles no solemos darnos cuenta que vivimos en una península. Bueno, como es muy grande esta península, pues se nos olvida muchas veces. Que una península donde la tenemos colocada es un pasillo de trasiego de la historia. Este es el gran capital que tiene España. En vez de un problema, yo creo que es el capital que tenemos. Claro, por aquí ha pasado todo el mundo que tenía que pasar del Mediterráneo al Nuevo Mundo, incluido el Estrecho, con la riqueza de arqueología subacuática y con lo que me costó bregar con el Odisei. Hablaremos de eso. Claro, aquí ha pasado todo el mundo, religiones, cultura, lenguas. Esto que la gente piensa que es un problemón, que es el mestizaje y la diversidad tan extraordinaria que tiene España, yo creo que es la gran identidad de este país, la gran riqueza de este país, lo que este país además lo prepara para este siglo, que es un siglo evidentemente de diversidad, sí o también. Como se nos suele olvidar eso, nunca hemos sido capaces de entender todo lo que eso ha dejado. Hay países en Europa que les miran la historia, es una historia mucho más plana que la nuestra, por el lugar geográfico que tienen. La nuestra es que no puede ser plana, entre otras cosas por la cantidad de costas que tenemos también, ¿no? Esto se nos suele olvidar. Entonces, yo recuerdo la consejera que me sustituyó a mí, que es malagueña, Rosa Torre, que es una buenísima amiga. Yo recuerdo con Rosa aquí, cuando estábamos en el Picasso, que yo decía: Rosa, era mi delegada aquí. Yo me acuerdo que decía: Rosa, dile a la gente que está, a los arqueólogos de las casas que íbamos comprando para hacer el Museo de Picasso, que barran flojito. Era una broma que yo le daba porque en Andalucía, a poco que toques nadie, en España, a poco que toques nada, te encuentras un sustrato, 2, 3 y 4, hasta que llegas al mar, o a Roma. Claro, evidentemente. Sí. Entonces, España tiene 3 arqueológicos, 4. Mérida, Tarragona, Córdoba y el Arqueológico Nacional, que no los tiene ningún país, uno solo. Uno solo. Yo todavía recuerdo un día que me llama el alcalde de Pisa para decirme que en Pisa, en una obra que estaban haciendo, descubren un barco entero de Cádiz que todavía tenía garum y aceite andaluz y que se lo habían encontrado enterito. Dice: mire, es que las inscripciones son Hispania por todos lados. Y no se lo había llevado el Odisei todavía. No se lo había llevado el Odisei, estaba allí. Entonces, España ha sido un país muy pobre que ha podido dedicar muy pocos recursos a su cultura, y yo creo que la idea que se tiene que abrir paso es que todos los recursos que le dedicamos a la cultura es gasto productivo para este país, gasto productivo, pero no solo por el turismo,
por la cantidad de empleo intelectual que generan todos los yacimientos de la cultura. Ese es el giro que se está dando, que va lento, que tendría que ir más rápido, seguramente, pero ese giro ya está dado en nuestro país. Ese giro está dado en nuestro país. Acabamos de desembocar casi en el tema con el epígrafe que abríamos nuestra charla, ¿no? Ahora que está de moda por la serie maravillosa, que está muy bien, por cierto, ¿no? de Alejandro Amenábar, que es un director con una sensibilidad extraordinaria y que además es un buen documentalista en casi todas sus películas históricas. Tú tuviste dos momentos con la empresa Odisei, una que era cuando estaba buscando los restos del Sussex, ¿no? en Gibraltar, y tú aquello no lo viste muy claro. No, yo sabía que estaban buscando el Odisei. Yo tenía un director general de Almería, que él siempre supo que estaba buscando el galeón a la Mercedes. Y aquí me han pasado muchas cosas. Yo no voy a escribir memorias ni cosas de esas, pero yo me pasé como consejera de Cultura 6 años negándole la licencia a la empresa americana. Decía que no, pues la licencia la tenía que dar la Junta. Inmediatamente que entrábamos en expolio y exportación ya entraba el Gobierno de España. Recuerdo que estaba de ministro de Asuntos Exteriores Piqué, que me llamaban los ministros del Gobierno de España para decirme que le diera la licencia. Y yo le decía que no, que yo sabía que estaban buscando el galeón en el que se hunde don Diego de Alvear, que lo sé por el archivo de Indias, lo sé por mis técnicos. Y que aquí tenemos un descendiente de Pedro Martín Almendros, que es descendiente de... Y le digo que no se la doy. No, pero esto ya es un asunto de política exterior. Digo, bueno, política exterior o lo que sea, pero la licencia la tiene que dar la Junta de Andalucía y yo no la doy. Yo tengo que saber qué es lo que están buscando y si lo que están buscando es la Mercedes, que se hunde con un tesoro riquísimo que venía de Perú, esos patrimonios de los españoles y de los andaluces, y yo no pongo en riesgo a que se la encuentren. Ellos bajan, tienen medios técnicos, pueden subir, nos pueden engañar perfectamente diciendo que no se han encontrado, que se han encontrado la mitad que se han encontrado. Y me niego. Tanto me niego que yo tengo un contacto con un mando de la Guardia Civil que nos hicimos muy amigos porque me llamaba directamente al móvil y me decía, consejera, hoy tenemos a esta gente muy cerca haciendo maniobras. Yo le decía, nada, a sacar la Guardia Civil del mar y a poneros delante del buque americano. 6 años. Y Zapatero me nombra ministra de Cultura. Y el embajador de Estados Unidos dice, no me lo puedo creer. Me toca de nuevo. Que no había mujer en toda España para nombrarlas ministras. O sea que no había millones de mujeres dedicadas a la política, no sé cuántas del Partido Socialista Obrero Español, iban y nombran a esta. Y viene a verme y le digo, estamos en las mismas. Sí, me acuerdo de eso. La empresa americana no va a entrar ahí sin que bajen los buzos españoles. Los buzos del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática, que se montó también en mi tiempo en la consejería, o los que yo tenía como ministra en el Centro Nacional de Cartagena. Digo, ahí bajan buzos españoles. Es un pecio español. No, que nosotros no me dice la empresa que no, que saben que hay algo. Digo, no, si yo sé que la empresa americana sabe lo que está buscando el galeón La Mercedes. Y entonces le vuelvo a decir que no. Otra vez empezamos con el pobre embajador vino 2 veces, me voy a reservar, como es lógico, las conversaciones aquellas, pero muy interesantes, si las contaré algún día, no las voy a contar, y le digo que no, que estamos en las mismas y que no, que los americanos no van a entrar a levantar ese pecio, que ese pecio lo levantarán, como es lógico, los técnicos españoles. Y como me dice que está en aguas portuguesas y que Portugal le va a dar permiso, le digo yo que no, que está en aguas españolas y que no van a entrar. Y me voy directamente a un juzgado en Tampa, Florida, y denuncio a la empresa. Busco unos abogados corriendo, recuerdo perfectamente, vamos, estoy tan empecinada en esto que no lo comunico ni a Moncloa. Yo a Moncloa lo comunico una vez que denuncia. Porque esto ya era, ahora que hablamos tanto de la patria, esto sí que era un ataque de patria auténtica. Que no, que los americanos no pueden bajar a por eso sin que nosotros tengamos control de lo que es. Y denuncio. Yo soy la ministra que se va y denuncia. Hablé el otro día con Amenábar porque le dije a Alejandro,
está muy bien y además tiene mucho éxito. Digo, pero hay muchas cosas que tú no las sabes. Y dice, yo esto no lo sabía. Digo, yo es que me he pasado la pesadilla de 10 años contra esta gente para que finalmente el Tesoro, los tribunales le dieran la razón a España y viniera aquí. Me voy y denuncio. Me acuerdo estupendamente una tarde contrarreloj buscando al cónsul para encontrar un bufete de abogados bueno, y denuncio y digo que estamos vulnerando un tratado en materia de arqueología internacional que yo previamente, como consejera andaluza, España no lo firmaba, y yo decía, no lo firma el Gobierno de España, no lo firma el Gobierno de España. Y cuando llegué al Ministerio tardé 48 horas en firmar el tratado, porque yo sabía que en algún momento me iba a servir para parar a la empresa norteamericana, como así fue. Y el resto de los países, porque claro, hay en el mundo, el Caribe y el Estrecho son los dos lugares donde hay peces hundidos. Hay hundidos por todo el océano, por todos los océanos, pero los dos sitios más significativos son estos. Claro, algunos países del mundo me aplaudieron mucho porque dijeron, si la ministra española se ha ido a los tribunales y esto sale bien, a partir de ahora se abre esta vía de denunciar y que algunos dejen de expoliar los pecios subacuáticos, que le ha pasado a muchos países todos estos expolios. Y ahí se abre una línea de protección muy importante gracias a nosotros. Pero es que más fíjate lo que son las cosas. Yo soy de Cabra y Diego de Alvear es de Montilla. Es de Montilla. Me van a permitir una cosa muy personal. Cuando yo era pequeña iba con mi padre algunas veces a un cortijo que se llamaba La Inglesa. Y yo he vivido toda mi vida yendo a La Inglesa con mi padre, que era amigo de los Alvear, pero yo no sabía cómo se llamaba La Inglesa aquello. Y cuando ya se desarrolla todo este asunto, yo conozco a la familia Alvear de Montilla, resulta que don Diego de Alvear se cambia de galeón, se va a la Mercedes, deja a su mujer y a toda su familia en otro galeón, ese galeón hunde, se muere toda su familia, y él, como este es un ataque de los ingleses, se empeña en pleitear delante de los ingleses la muerte de su familia, el daño que le han provocado, y pide una indemnización. Y se la dan. Él va a pleitear su indemnización al Reino Unido, está viudo, y se casa con una inglesa. Viene con su indemnización, compra esa finca, y se llama La Inglesa porque quien se viene a vivir con él es una inglesa, que yo esto no lo sabía. No sabía. Otro símbolo además. Y me lo cuenta la familia Alvear después de todo este episodio, que por cierto le he pedido al ministro Iceta, que aunque sean unas pocas monedas, estén en Montilla en homenaje a don Diego de Alvear y en fin, a un museo que hay en Montilla. Pues acabo entendiendo que se llama La Inglesa, que no sabía por qué, justo por esta historia. Se lo conté el otro día a Menábar, digo que fíjate qué casualidad que nos ponemos delante de los ingleses y luego de los americanos dos cordobeses. Don Diego de Alvear delante de los ingleses y a mí, sin cañones de por medio ni un rasguño, me tocó ponerme delante de los americanos. Pero esa es la historia del Odisei. Pues, mi querida almiranta, de la piratería del Odisei a la ley antipiratería, que también te la debemos a ti, los que escribimos, los intelectuales, los músicos, en un momento determinado donde la cultura estaba muy maltratada, porque la gratuidad de los derechos de autor campaban a sus anchas, y que no sé si esa ley antipiratería que tú lograste poner en marcha con gran consenso seguiría estando un poco todavía en vigor ahora que Internet también ha abierto las fronteras de lo gratuito, de los derechos de autor, del cojo y me apropio, etcétera. No sé si habría que darle a lo mejor una vuelta. Sí, hay que darle una vuelta porque yo partía de la base muy sencilla. La propiedad intelectual tiene una base física, pero puede ser etérea, mucho más etérea que la materia pura y dura, pero no deja de ser un robo quedarte con ella. Un robo literal, como si te quedas con el coche de alguien o con algo de alguien, ¿no? Yo partía de esa base y fuimos un poco pioneros para iniciar un camino que es muy complicado, pero que gracias a que lo iniciamos, pues hay mucha gente que no suenan sus canciones sin que se las paguen, muchas obras con la autoría y la propiedad intelectual sin que te la reconozca y te la paguen. Yo aquello lo hacía primero porque me parecía un atraco, un robo a la gente que produce intelectual y culturalmente bienes para los demás.
Y había otra cosa que a mí me preocupaba mucho cuando hice aquella ley, y es que en una sociedad como la nuestra, que por muchas razones cada día hay más cosas que son inmateriales, desactivar a la gente más joven a dedicarse a estas tareas intelectuales y culturales. Porque si no te lo pagan y no puedes vivir de eso, tú no te dedicas a eso. Y yo decía, es una manera de desactivar la cultura, el pensamiento y la intelectualidad española, porque claro, si tú lo que tú produces no te lo protege el derecho y te lo roban, pues no me dedico a esto, porque si no puedo comer de esto me tendré que dedicar a otra cosa. Entonces, a mí me preocupaba a corto plazo el robo de los que ya estaban, pero sobre todo me preocupaba a más largo plazo. Yo decía, bueno, tanta gente joven que va a empezar a hacer cosas en las tecnologías modernas, en los formatos más tradicionales. Si no conseguimos que el derecho proteja hasta donde se pueda todo esto, vamos a desactivar a la gente. Eso me obsesionaba. Y yo creo que efectivamente ahora hay que repensarlo otra vez. Sí. Porque claro, esto en 15 años ha ido a la velocidad del rayo y ahora tenemos desprotegidos unos espacios en los que la gente también se gana el dinero. Yo recuerdo de mi etapa aquella y luego de mi etapa del ministerio, es que acumulé muchos años, yo he acumulado casi 12 años gestionando cultura. Si no eres tonta del todo, que yo seguramente no soy muy lista, pero claro, en 12 años aprendes. Pues son muchos días y muchos problemas. Yo recuerdo que acuñamos 2 eslogans, que era: la cultura no puede ser ni gratis ni cara. Ni cara, está bien. Ninguna de las dos cosas. Ni gratis ni cara. Ni cara, porque si no, no es un bien público, no la democratiza, no es servicio público, y la cultura tiene que ser servicio público. Ni gratis, porque si es gratis, no pueden comer los trabajadores que están en ella. Llámese sector técnico, funcionarial, autónomo, etcétera, etcétera. No puede ser. Y luego acuñamos, que por cierto, esta se lo dije el otro día al presidente de la Junta, que estuve en un acto con él, la frase más libros, más libres, más simple que el mecanismo de un globo, es propiedad pública de los andaluces. Porque la registré como propiedad intelectual pública de Andalucía. El que la use nos tiene que pagar. Fue el pacto cuando el pacto. Efectivamente. Es una básica, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia por el juego de palabras en castellano. Más libros, más libres. Y la registré a nombre de la Junta de Andalucía, por tanto es propiedad pública de los andaluces, esa frase tan sencilla, pero que yo creo... Ya, ahora que dices eso, ¿tú crees que necesitaríamos un pacto de Estado por la lectura en un país donde más libros, más libres y sin embargo el índice de lectura... Somos una gran potencia editora, editamos en torno a 70 y tantos mil títulos al año. ¿No son demasiados? Muchísimos. Pero bueno, nosotros tenemos una cosa que no tienen otros países europeos, salvo el Reino Unido, que ya no está en Europa, que es que compartimos idioma con casi 600.000. Yo recuerdo ir a Bruselas a las reuniones de ministros de Cultura y recuerdo, es verdad que en esas reuniones tienes que jugar siempre con doble faz, ¿no? La conciliadora y la de yo estoy defendiendo mi país, ¿no? Y yo recuerdo a una ministra alemana, una mujer bastante inteligente, que decía, bueno, cuando habla la ministra española, ella, yo lo decía para que lo oyeran todos, cuando habla la ministra española está hablando de una manera diferente a como hablamos el colega francés, Renaud Donadieu, como estaba hablando Urbani, el italiano, dice, porque claro, ella está hablando desde una lengua que genera una cultura detrás de la cual no están los 46 millones de españoles, sino los 600 millones de hispanohablantes. Ella, lo decía, era una mujer inteligente y una mujer brillante, decía, ella habla desde una potencia que no hablamos ninguno de los demás. Yo ejercía esas armas. Yo ponía esas armas en lo alto de la mesa cuando hablaba de propiedad intelectual, cuando hablaba de recursos para el audiovisual, cuando montamos el programa Ibermedia, que era la primera vez que Europa ponía recursos fuera de su territorio para trabajar con el Magreb y con la parte de Marruecos que habla español y con Latinoamérica, porque yo le decía, entiéndanme, yo soy una ministra muy rara, yo tengo una pata puesta en el otro lado del Atlántico desde el punto de vista cultural. Claro, la cultura tiene un sustrato que es el idioma.
sea para lo que sea, ¿no? Y yo le decía, entiéndanme, y yo no hablo como ustedes, yo hablo de otra manera. Incluso el ministro inglés en aquel momento que decía, bueno, tal y cual, y yo le decía, bueno, pues es que yo en Estados Unidos, a las puertas de Estados Unidos tengo 102 millones de hispanohablantes, que son los mexicanos, y dentro de Estados Unidos tengo 50 millones de hispanohablantes, que son todos los inmigrantes hispanos. Perdonar, también lo hace con la altivez propia de quien tiene que defender terreno, y dice, perdonar, que estáis hablando conmigo, que tengo detrás un potencial que no es normal. A ver si me entendéis lo que quiero decir para la legislación común europea, claro, para la legislación común europea, que para nosotros era muy, muy determinante. Bueno, hemos hablado con Carmen Calvo de arte, de museo, de arqueología, del pacto de Estado, del pacto andaluz del libro. Y imagino que teniéndola aquí querréis hacerle alguna pregunta. ¿Quién rompe la vergüenza? Aquí, allí hay un señor. Venga, adelante. Le van a pasar el micrófono. Tengo una... Sí. Bueno, en primer lugar le agradezco la conversación, la conferencia, el acto. Para mí ha sido estupendo. Tengo que reconocer que no soy una persona de su... No sé si que se quite la mascarilla porque es que no se escucha bien. Bien. Sí. Me voy a desenmascarar. Sí. No soy una persona de su cuerda política. Acérquese, por favor, disculpe. Ahí. Vale, sí. Gracias, perfecto. Aquí Ahora no hay más censuras, ¿de acuerdo? Vale. No, lo que quería decirle que no soy una persona de su cuerda política, pienso algo de otras maneras. Me ha sorprendido muchísimo, estoy muy agradecido de su intervención y además muy contento de haber venido. Ha sido para mí estupendo y para muchos espero que también. Ahora quería hacerle una pregunta. Hay muchas maneras de verlo. La cultura está penetrando en capas de población que antes no había, evidentemente está extendiendo. Pero en el sentido no extensivo cultural, sino de fondo sustantivo cultural que ha estado hablando usted y toda esta experiencia, ¿cómo encaja las nuevas medidas a aplicar en educación sobre el no control de resultados, carta blanca para pasar de curso? Y yo creo que eso va en detrimento de la calidad cultural en cada uno de los momentos, porque una cosa es extender la cultura y otra cosa es dilapidar un poco ese nivel que es propio de quien alcanza niveles que luego puede hacer valer para servir al Estado, para servir al país y para hacer en parte lo que ha hecho usted, por ejemplo. ¿Cómo lo ve? Muy bien. Claro. Como persona, sencillamente. Sí. Vamos a ver, yo, en nuestro país, teniendo en cuenta el retraso histórico en materia de alfabetización, de educación pública, etcétera, etcétera, hemos confundido un término hasta el punto de que casi todos los que estamos aquí podemos recordar que cuando hablábamos antes, cultura era sinónimo de educación. O sea, esta persona tiene cultura. Lo que queríamos decir que había ido a la escuela o que había ido al instituto o que tenía incluso un título universitario. Hacíamos una confusión entre educación y cultura, propio de un país como el nuestro, con grandes déficits en materia de desarrollo educativo. ¿Qué ha ocurrido? Yo distingo perfectamente la educación de la cultura. Y además es que es una cosa en la que he pensado mucho. La educación es el lado objetivo del pensamiento, lo que es objetivable. Y por eso le llamamos ciencias sociales, ciencias naturales, duras, exactas, lo que en términos científicos podemos objetivar. Siempre discutible, pero en fin, es cuando estudiamos a Newton o leemos a Shakespeare o a Cervantes. Lo que podemos objetivar básicamente para llamarle asignatura y hacerlo obligatorio para todos, porque pensamos que con ese conocimiento conocemos cosas, adiestramos nuestra mente y somos capaces de tener un instrumental para manejarnos.
De hecho, ese es el fundamento de que la educación sea el núcleo central del estado de bienestar, tener conocimientos y capacidades para poderte mover cada día más en sociedades complejas. Eso es la educación y no la podemos confundir con la cultura. La cultura es el lado absolutamente subjetivo del pensamiento, el completamente subjetivo, donde te sorprende el autodidacta, el innovador, el no formado, es otro lado radicalmente diferente. Y esa combinatoria es la combinatoria que tiene que hacer muy bien el Estado democrático, sobre todo las grandes obligaciones de esa combinatoria. Yo las distingo muy bien. Yo me he dedicado a ese otro lado. La cultura tiene formación, como es lógico, por eso hay expertos que conocen y gente que la disfruta sin grandes conocimientos, pero yo lo defiendo, y la formación para mucha gente es imprescindible para poder crear como punto de apoyo, y hay gente que crea sin ese punto de apoyo. Yo eso lo tengo bastante bien discernido. En la parte en la que hablamos de educación, que es una gran obligación, hasta el punto de que si tú no llevas a tu hijo a la escuela, estás cometiendo un delito, el fiscal de menores empieza a preguntarte de dónde están tus hijos, que tú qué estás haciendo, que eso no está en tus manos no llevarlos al colegio. En la parte en la que tenemos que tener una formación obligada para todos, consensuada entre todos, con muchas dificultades, porque esto tiene muchas dificultades, consensuar cuántos cursos, a qué edad es obligatorio, qué asignatura, qué contenidos tiene la asignatura, cuántas horas la asignatura. Esto es una cosa endemoniada. A mí me parece un monumento a la civilización que en solo un siglo lo hayamos conseguido. Que en solo un siglo, siglo XX, que lo hayamos conseguido. Venimos de la Revolución Francesa, donde la máxima era todavía la educación para quien se la puede pagar y la cultura para las élites. O sea, lo que ha hecho, por lo menos Europa, en apenas 100 años, que históricamente es nada, para obligarnos a objetivar qué es para todos, pagado por todos, con los impuestos de todos, obligatorio hasta tal edad, a mí me parece monumental. Yo soy una optimista histórica y una pesimista antropológica. Y ahí lo clavo. ¿Qué opino? Pues opino que, aparte de que sea muy discutible cualquier criterio en materia de educación, lo que tiene que ser obligatorio no se puede convertir en algo extremadamente competitivo. Porque igual que hay que defender la cultura del esfuerzo, y yo la defiendo muchísimo, tampoco podemos convertir el sistema educativo, que es obligatorio, en un espacio donde mucha gente caiga por el camino. Y caen por el camino. Y caen por el camino ya no por razones de si dan o no dan la nota, sino mucha gente marginada, acomplejada, que abandona. Entre que abandonen, y España tiene un problema de fracaso escolar monumental, por muchas razones, entre las cuales están hasta los horarios con los que vivimos, entre que abandone mucha gente el circuito y entre facilitar fórmulas, que repito por la pregunta que usted me hace, pueden ser discutibles, para que todo el mundo salga adelante en un canal que es obligatorio, yo creo que hay que jugársela. Y que luego, evidentemente, dependerá de los recursos económicos que tengamos en eso que llamamos profesores de apoyo, líneas de ayuda para quienes tienen más dificultades, como esa otra cosa que ha sido muy discutida y que yo lo he hablado muchas veces con la ministra Celaá, esta es una ley suya, que se ha malentendido porque últimamente en la política hay el 80% del debate es falso. Si alguien nos ha leído el papel, está debatiendo sobre lo falso, con esto de la educación especial, ¿no? Eso ha sido una falsedad de debate como un transatlántico de grande. Claro, un país como el nuestro, yo he dejado la reforma del artículo 49 de la Constitución depositada en la Cámara para que a las personas con discapacidades no se les llamen minusválidos ni disminuidos, que es una terminología que hace 40 años estaba bien, que ahora es inaguantable. Son personas con discapacidades. Si queremos que quepa todo el mundo, tenemos que innovar muchos conceptos y tenemos que procurar que con ayuda en las aulas esté cuanta más gente mejor, aunque tenga discapacidades.
Entonces, son debates. Yo lo he hablado esto mucho con la ministra Cela, cuando venía a mi despacho, como venían todos los ministros, cuando se le atascaban las cosas, en las negociaciones y tal. Creo que nos la jugamos y que puede ser discutible, pero creo que nos jugamos en un sistema que tiene que ir sacando a todo el mundo adelante. A los que se esfuerzan más y también a los que se esfuerzan menos, a los que tienen discapacidades, a los que son de altas capacidades. Es difícil un modelo que no haga más discriminaciones de las ya naturales que puedes tener. Y en ese sentido yo entiendo esta fórmula, que también dependen, para que den mejores resultados, de los recursos económicos que tengamos puestos en la educación, de la cantidad de profesores y de profesoras que tengamos, de la calidad también de los recursos que pongamos. Yo creo que en esto no soy nada original, creo que pienso casi como todo el mundo, con cordura. Un país se la juega con su educación, un país no se la juega con ninguna otra cosa. Nos la jugamos, nos la seguimos jugando con la educación, incluso la cultura se la juega también con la educación. Sí. La cultura se la juega con la educación también. Pues vamos a quedar con esa frase antes de pediros un aplauso para Carmen Calvo, a la que sí, es que vamos un poco. ¿Tú quieres? Si es una pregunta breve, venga. Disculpe, pero es que la tenía preparada. Una pregunta siempre hay que atenderla. Sí. Y yo, muchas gracias por esta intervención tan estupenda. Es que la verdad que me ha encantado y muy amena. Tendría que escribir sus memorias, creo yo. Eso iba a decirle yo, que la escriba y no las cuente. Sí. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cree usted que la serie de Amenábar es lo que pasó realmente o ha cambiado bastantes cosas digamos, es novelada? Yo hablé con él y él me dijo, bueno, hay cosas que están documentadas. A mí, la cosa que me resulta más difícil de entender, hay otra cosa también muy española. Yo creo que somos un gran país de anarquistas. Español, yo creo que somos los anarquistas todos, de izquierda y de derecha, pero anarquistas todos. Por cierto, que somos el único país anarquista del mundo que funciona estupendamente. Somos la 4ª economía de Europa, la 13ª potencia económica del mundo. Pues somos muy anarquistas y funcionamos de esa manera, ¿no? Hay otra cosa muy española que es esto de que todos contra el político, el que sea, del partido que sea, ¿no? Entonces ahí cuando en esa serie el ministro no está defendiendo a su país y a su patrimonio, pues es que lo que pasó fue todo lo contrario. Vamos, lo digo yo porque fui yo. Y esa parte te queda como muy español, que el ministro renquea, que no sabe si lo tiene que defender o no, y la realidad, repito, yo lo he dicho y aquí, además lo recuerdo muy bien, porque estaba vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el presidente, y yo llegué a Moncloa y dije, he denunciado a la empresa americana en un tribunal en Tampa. ¿Ah, sí? Digo, sí, ayer. Entonces, en esa serie parece que el ministro no se entera, que renquea, que no está haciendo bien su trabajo. Y esto a veces, yo lo digo, y ya lo digo con la perspectiva que me da la experiencia, ¿no? Yo quiero que a la política vayan los mejores, del partido A, del B, del C y del D, pero que tengamos en la política gente muy buena, en la medida de lo posible. Si estamos todo el día contra la política y contra los políticos, primero hacemos una cosa injusta. Porque los políticos somos como cualquier otro grupo humano. Los hay, para empezar, los hay corruptos y los hay honestos. Para empezar, los hay más listos y más tontos, más trabajadores, menos... En fin, hay de todo. Es injusto que no se discrimine. Y eso es muy español. Todos por igual, todos son lo mismo, tal. Esto es tremendo. Yo soy profesora de universidad. Yo he estado más tanto tiempo en mi profesión como en la política. Yo salí de mi aula hace 3 años y a mí me da una pena pensar que muchos chicos y chicas magníficos, la política les tiraba para atrás, me producía una angustia tremenda. Pues decían, ¿pero para qué? ¿Para que no me valoren nada? ¿Para que me lo critiquen todo? ¿Para que me masacren por todo? Hasta por el color que llevo la chaqueta esa tarde. Yo no me dedico a eso. Y a mí esto me parece que es terrible que lo hagamos. Terrible que lo hagamos. Y claro,
la producción de Amenábar se deja caer por esa pendiente, resulta muy facilona. Porque no es verdad, porque repito, y no lo voy a contar, el embajador americano vino 2 veces a mi despacho y ya sabemos cómo funcionan los americanos. Primero que esto hay que hacerlo, segundo que hay que hacerlo, tercero que estaría muy bien que lo hiciera usted, cuarto tal, y al quinto le dije, mire usted, embajador, que no, que eso no va a ocurrir nunca, que eso no va a ocurrir nunca, que ese pecio cargado de oro y de plata de un territorio español que era Perú, que es el cementerio de marinos españoles. Recuerdo muy bien que me hicieron una cena, un grupo de mandos de la Armada, porque yo les dije, mire, es que eso es un cementerio de marinos, de compatriotas míos que murieron allí porque los asaltaron los ingleses. ¿De qué se cree usted que estamos hablando? Que para usted es una cosa secundaria y para la empresa su negocio, pero que yo estoy hablando de mi país, de territorio de mi país, de marinos, que para un marino su barco hundido es su cementerio, es su tumba, igual que la de nuestros familiares en el cementerio. Recuerdo que estuve en una cena que me hicieron ellos para agradecerme que lo hubiera defendido también desde ese punto de vista. Y le dije, embajador, que no, nos estamos equivocando, que esta conversación se ha terminado. Eso sí sale reflejado en la serie, no lo del cementerio de familia. Bueno, lo que sí está claro es que, por lo menos, además de gente preparada para la política, gente al menos con la misma pasión que tiene Carmen Calvo. Os recuerdo que el próximo jueves sigue el ciclo, tendremos a Manuel Vicent, pero antes de eso, muchísimas gracias por esa pasión que pones en todo. Y ahora, como siempre, antes de iros, el presidente de la Fundación clausura como cada jueves en la charla. Antonio. Primero, darle las gracias a la Fundación Unicaja. Sin ella no podíamos hacer territorio común. De verdad, muy agradecido. Transmítelo a Rafael, a Braulio, a Sergio, a todos. De corazón, muy agradecidos. Después... sí, no, que te los pongas, pues si no te escucha. Sí. ¿Funciona ahora? Sí, perfecto. Sí. Esto, no tengo más remedio que deciros que estoy subjetivado por el imán que desprende esta mujer. Muchas veces te has entrevistado a ti misma hoy, se lo has hecho muy fácil a Guillermo. La entrevistada iba por delante del entrevistador. Y además es muy curioso, tiene una personalidad increíble. Puso las cartas sobre la mesa. Primero prólogo y después, oye, eso de Francia, por Dios, aquí estoy yo. Es una mujer genial. De verdad que ha sido un placer tenerte. Eres alguien comprometida, solidaria, luchadora por la igualdad, no solamente por la de género, por la social, que tanta brecha ha creado la pandemia. Hay más desigualdad ahora que antes. Yo me muevo en el terreno económico, como sabes, y ese es un tema que nos preocupa muchísimo, esa brecha tan grande que se ha abierto la desigualdad. Luchas por ella, resumas cultura por todos los poros de tu cuerpo, nos contagias, en momentos determinados os nubilábamos, levitábamos, porque de verdad es que se desprende de ti un conocimiento increíble, una vocación increíble y el gustarte lo que dices, lo que haces y lo que sientes. De verdad que nos has encantado. Te lo digo de corazón. Hoy hemos vivido momentos mágicos, auténticamente mágicos, porque se desprendía un conocimiento tremendo, intrínseco de las cosas, y además un sentir también poderosísimo. Todo lo que decías lo sentías, salía del alma. Yo quiero decirte otra cosa más. Nosotros los malagueños estamos muy agradecidos. En Málaga la eclosión de los museos ha sido tremenda, pero el magma primigenia lo pusiste tú. Aquel día mágico de los Reyes, que yo lo viví también, yo creo que ha sido unos días preciosos de Málaga. Aquel día Carmen estaba guapísima, era un día espectacular, luminoso, y allí empezó a cambiar Málaga. El nombre de Picasso no se asociaba con Málaga, empezó a asociarse a partir de allí. ¿Sabes, Carmen, que Málaga, el alcalde ha hecho una labor maravillosa, fantástica? Tú lo has dicho antes en privado, increíble, cómo se ha aferrado al carro y cómo ha potenciado la ciudad. En Málaga hay 40 museos, hoy. Y cuando se abrió el Picasso, el único que existía es el del siglo XIX malagueño. 40 museos. Hace tiempo nosotros hacemos una jornada, perdona que me extienda un segundito nada más, hacemos una jornada con Cajasol, conjunta, las dos orillas, Málaga y Sevilla, y cuando allí hablábamos de los museos, Sevilla se ha quedado en 9 museos, cuando los tenía de hace mucho tiempo. Creo que con el último, que es privado, el que se ha abierto, son 10. Nosotros 40, es increíble. Bueno, pues alguien me decía allí, yo lo cuento como anécdota, dice, hombre, pero es que Sevilla es un museo.
en sí misma. Bueno, pues Málaga se ha convertido también en un museo en sí misma, porque la ciudad ha cambiado a raíz de todo esto. Carmen, de corazón, muchas gracias. Otra cosa, reconocimiento de cómo diste la talla en los momentos duros de la pandemia y como vicepresidenta del Gobierno. De verdad que con emoción recordamos esos tiempos tan duros y a ti al frente de aquello, herida, pero aguantando de una forma heroica y manifiesta. Héroe de lo cotidiano. Muchísimas gracias. De corazón.